Buenos días, ahorita sí me escuchan. Ahorita sí se escucha. Bueno, les estaba recordando que la clase pasada habíamos trabajado con lo que era el sistema nervioso, que culminamos ya con todo ese tema. Culminamos con lo que era el sistema nervioso central y periférico. Ahora vamos a trabajar con lo que es la función de reproducción. Hoy nos toca la función de reproducción y vamos a hablar sobre los procesos de división celular, sobre la mitosis y la meiosis. Les voy a compartir pantalla. Se ven las diapositivas. Ok, por aquí Edinson me dice que sí se ve. Entonces vamos a comenzar. La función de reproducción celular se da principalmente por los procesos de división celular. ¿Qué nos va a permitir estos continuos procesos de división celular? Nos va a permitir perpetuar nuestra especie. Es decir, a medida que nos vamos reproduciendo, nuestra especie se va perpetuando y todos nuestros rasgos genéticos van pasando de generación en generación. Este proceso de división celular se lleva a cabo por ciclos celulares. Los dos principales ciclos celulares son la interfase y la división. El ciclo de interfase y la división. En la interfase tenemos que es la etapa que está entre divisiones celulares sucesivas. Es decir, ocurre una división, viene una interfase, una división, una interfase. Y la división abarca el proceso de mitosis y el proceso de meiosis, que ya se los voy a explicar. Entonces, el ciclo celular va a comprender a la interfase y a la división. A su vez, la interfase se divide en tres subfases o tres etapas. Tenemos la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1, este va a ser el primer intervalo de la interfase. Aquí no ocurre síntesis de ADN, es decir, no está ocurriendo división, por eso no hay síntesis de ADN. Se produce un crecimiento celular. Este crecimiento celular se produce porque hay mucha actividad ribosómica, es decir, hay mucha síntesis de proteína en ese momento. Al existir una gran cantidad de síntesis de proteína, está ocurriendo un proceso de crecimiento celular. Ocurre la duplicación de los organelos, hay un aumento en la síntesis de enzimas que son necesarias para la síntesis de ADN, es decir, que la célula comienza a prepararse para el proceso de división. ¿Cómo se prepara? Con la síntesis de las enzimas que van a ser necesarias en el proceso de división. Luego tenemos la fase S, que es un intervalo relativamente restringido entre G1 y G2, es decir, que es muy breve. En este sí se sintetiza ADN y se duplican los cromosomas. Además, se sintetizan proteínas cromosómicas. ¿Cuáles son las proteínas cromosómicas? Estas son las histonas. Recordemos que los cromosomas están conformados por proteínas llamadas histonas. Entonces, durante la fase S se van a sintetizar estas histonas. Tenemos la fase G2, donde ocurre un aumento de la síntesis de proteínas para iniciar la división celular. Es decir, también ocurre un crecimiento celular y ya con esta interfase la célula está preparada para iniciar el proceso de división, que es la siguiente parte del ciclo celular. Entonces, durante la interfase hay un crecimiento celular por la gran síntesis de proteína que existe. Ocurre la síntesis de las enzimas que van a ser necesarias para que se duplique el ADN en el proceso de división. Se sintetizan las proteínas cromosómicas, las cuales son las histonas. Ahora, en el proceso de división, que puede ser por mitosis o meiosis, una célula se reproduce originando 2 células hijas en el caso de la mitosis o 4 células hijas en el caso de la meiosis.
La mitosis se va a dar en células somáticas y la meiosis en células sexuales o germinativas. Recordemos que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son somáticos y un par sexual. Entonces, la mitosis se va a dar en los 22 somáticos y la meiosis se va a dar en el par sexual. Tenemos entonces que esto va a ser el ciclo celular. Tenemos la fase G1. Cuando sale de la fase G1 va a entrar en la fase S, luego entra en la fase G2 y va a terminar en el proceso de división, que puede ser por cualquiera de las dos formas, mitosis o meiosis, dependiendo del tipo de célula. Tenemos que la fase G1 comprende aproximadamente 12 horas, la fase S 8 horas, la fase G2 comprende 4 horas y el proceso de división comprende 1 hora aproximadamente. Vamos ahora con los tipos de división celular. Como les decía, tenemos a la mitosis y a la meiosis. Vamos primero con la mitosis. En la mitosis, una célula reparte su material genético dando origen a dos células idénticas. Esto se da en células somáticas. Las células somáticas se les denomina, aquí hay un error, dice haploides, diploides. A ver si lo podemos corregir de una vez antes de continuar. Aquí son células diploides, para que no les quede. Entonces, se da en células somáticas, las cuales se les llama diploides. Son diploides cuando tienen la carga genética completa. Nos referimos a carga genética completa con los 23 pares de cromosomas. Por aquí ya me están nombrando las fases de la mitosis, ya las vamos a explicar. Entonces, vamos a aclarar. La mitosis de una célula reparte su material genético dando origen a dos células hijas idénticas. De una vamos a obtener dos. Se dan células somáticas. Estas son diploides. Cuando hablamos de diploides, porque tienen carga genética completa, a lo cual se le denomina carga 2N. Ténganlo claro. Células diploides, carga 2N. Entonces aquí tenemos el proceso de mitosis de una célula con carga 2N, carga diploide. Se va a obtener dos células también con carga diploide, con carga 2N. Vamos con las fases, que ya por ahí me la estaban nombrando en el chat. La mitosis se divide en 4 fases. Su orden es profase, metafase, anafase y telofase. Al final, yo les voy a dejar un método para aprenderse el proceso de mitosis, que así me lo aprendí yo en la universidad. Es una canción. Si no da tiempo, yo se las mando por WhatsApp. Entonces, vamos con la profase. En la profase, la cromatina se condensa y da origen a los cromosomas. Recordemos que la cromatina son como hilos delgados de proteínas. El ADN se enrolla con las proteínas histonas y se van a formar filamentos delgados, que sería esto que está acá. Entonces, por acá tengo una imagen. Serían filamentos delgados. Durante la interfase hay cromatina. Son filamentos delgados de ADN unido a proteínas histonas. Cuando llegamos al proceso de profase, esta se va a condensar y va a formar a los cromosomas. Ya se van a estructurar los cromosomas que los representamos más gruesos que la cromatina. Entonces, cromosomas es la cromatina condensada. Es como, o sea, la cromatina es como un resorte. Es ADN enrollado en proteínas histonas. Entonces es como un resorte que está estirado.
Y cuando se condensa, lo que va a hacer es que se va a achicar. Entonces eso va a hacer que aumente de volumen. Y allí es que se van a formar los cromosomas. La carioteca es la membrana nuclear y el nucleolo se desorganiza, prácticamente desaparece. Se comienza a desorganizar. Por eso aparece así punteado, porque esto significa que se está desorganizando o está desapareciendo en esa fase. Se forma el uso acromático, esta palabra uso va con H, se forma el uso acromático, que es cuando se van alineando, esto que está aquí, los centrosomas y centriolos se van a dirigir a los polos, es decir, se van de punta a punta y van a formar el uso acromático, que va a ser como una guía para que se ubiquen los cromosomas. Ya lo vamos a ver ahorita en la metafase. Entonces, en la profase, la cromatina se condensa y da origen a los cromosomas, la membrana nuclear y el nucleolo se desorganizan o desaparecen, se forma el uso acromático, que sería esto que está acá, los centrosomas y centriolos se dirigen a los polos, estos y estos, se van a ir ubicando hacia los centros. Tenemos la metafase. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador celular, formando la placa ecuatorial. Y los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Entonces, los centrosomas que me nombraban en la profase son estos. Se fueron de polo a polo y formaron el uso acromático, que son estas líneas. Ese uso acromático lo que me va a permitir es que en la metafase los cromosomas se alineen en el centro, en el ecuador celular, formando la placa ecuatorial. Placa ecuatorial se le llama cuando ellos están alineados en el centro de la célula, que sería la determinación del punto donde se va a comenzar a dividir el citoplasma. Luego viene la anafase. En la anafase, las cromátidas se alejan entre sí, dirigiéndose a los polos, y comienza la citocinesis. Entonces, estos cromosomas se van a ir, de una parte se va a ir hacia un extremo y la otra se va a ir hacia el otro extremo. Se va a dirigir hacia los polos, dando inicio a la citocinesis. La citocinesis es el proceso de división del citoplasma, es decir, que aquí se va a comenzar a dividir el citoplasma. Y en la telofase, el uso acromático se desorganiza, es decir, esto que está acá se va a desorganizar, ¿ven? Se desorganiza, ya no está completo. La carioteca se reorganiza, es decir, la membrana nuclear se reorganiza, es por esto que comienza a aparecer nuevamente. Aquí no la teníamos, aquí tampoco. Aquí comienza a reaparecer. Se reorganiza el nucleolo también y termina la citocinesis y cariocinesis. Citocinesis es división del citoplasma, cariocinesis, división del núcleo. División del núcleo, división del citoplasma, la citocinesis. Entonces, ¿cuál va a ser el producto? De una célula vamos a obtener dos células. Aquí esto se tiene que terminar de dividir. Entonces, de una célula obtenemos dos células con la misma carga genética. Empieza 2N y va a terminar 2M. ¿Alguna duda sobre la mitosis? ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro? Seguimos. Vamos con la meiosis, que es un poquito más, tiene más fases. Vamos con la meiosis. En la meiosis de una célula se obtienen 4 células hijas. Esto va a ocurrir en una célula germinal con núcleo diploide, es decir, tiene carga 2N. Este se va a dividir 2 veces produciendo 4 células haploides. Por aquí me preguntan que qué pasaría si no se hiciera mitosis. Si no se hiciera mitosis,
fuésemos un organismo unicelular. Como fuésemos como una bacteria, por ejemplo. La mitosis ocurre en todos los seres vivos. Entonces, en la meiosis de una célula se obtienen 4 células hijas. De una célula germinal con núcleo diploide, es decir, con núcleo 2N, tiene carga 2N, esta se va a dividir 2 veces hasta producir 4 células con carga N. Si se fijan, entonces, la carga se reduce a la mitad. Pasa de ser una célula diploide a ser una célula haploide. Esto se va a dar en las células germinales o células sexuales, es decir, va a ocurrir en ese par sexual. De los 23 pares, en el par sexual. En la meiosis vamos a tener 2 fases. La meiosis 1 y la meiosis 2, que de igual manera se va a dividir en profase, metafase, anafase y telofase. La meiosis 1 se le llama reduccional. Reduccional, ¿por qué? Porque la célula madre diploide va a originar 2 células haploides, es decir, se reduce la carga genética. Va a pasar de 2N a carga N. Por eso se le llama reduccional. Se reduce la carga genética, cosa que no ocurre en la mitosis. Vamos con la profase 1. En la profase 1 se realiza el crossing over. El crossing over es la recombinación genética. Por aquí me preguntan qué es haploide. Haploide es cuando tiene la mitad de la carga genética, es decir, no tiene 46 cromosomas, sino que tiene 23. Recordemos, son 23 pares de cromosomas, en total 46. Entonces, va a tener 23 23 cromosomas nada más. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué ocurre en las células germinales? Un espermatozoide tiene que tener 23 cromosomas y un óvulo tiene que tener 23 cromosomas nada más para que cuando se unan formen un individuo de 46 cromosomas. Por eso ocurre esto, solo en las células germinales. Entonces, en la profase 1 se realiza el crossing over. El crossing over es el proceso de recombinación genética. ¿Qué quiere decir esto o por qué es importante la recombinación genética? En el crossing over, los cromosomas van a intercambiar su material genético. Es decir, ellos se van a unir y van a intercambiar el material genético. ¿Qué es lo que permite esto y por qué es importante? ¿Por qué es importante la recombinación genética? Porque esto nos hace a todos diferentes. Si el proceso de crossing over no ocurriese, todos tuviésemos las mismas características físicas. Por eso es que nosotros tenemos características de mamá y de papá, porque durante la fecundación ocurrió este proceso de crossing over. Entonces, la profase 1 va a comprender 5 subfases. Tenemos el lectoteno, donde se comienza a condensar los hilos de cromatina. En el cigoteno se presenta ya un poco más condensada la cromatina. En el paquiteno ya se condensa completamente la cromatina y se forman los cromosomas. Y estos cromosomas homólogos se van a acercar. O sea, un cromosoma se va a acercar a otro. Hasta que ocurre entre el paquiteno y el diploteno el proceso de unión entre estos cromosomas. ¿Ven? Ellos se van acercando y se unen. Ese punto de unión se le llama quiasma. El quiasma es el punto de unión entre los cromosomas homólogos. Cuando ocurre esta unión, ellos van a intercambiar su material genético. La última subfase de la profase sería la diacinesis. ¿Qué va a pasar aquí? Este material genético se va a recombinar. Los cromosomas van a tener características tanto del padre como de la madre. Entonces, a partir de ahora, en las fases que vienen, esos van a ser cromosomas recombinados. Por ejemplo, aquí los representamos como con un color marroncito claro y negro. Entonces, esos cromosomas a partir de ahora van a tener una parte negra, una parte marrón. Van a estar recombinados. Y la importancia de eso es permitir la variabilidad de la especie.
que no seamos iguales, que cada quien tenga sus propias características, si no, todos serían iguales. Entonces, luego de la profase 1, que ocurre el lectoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, donde ocurre el crossing over, que es la recombinación genética, importante para permitir la variabilidad de la especie. Viene la metafase 1. En la metafase 1 se van a alinear los cromosomas en tetradas. Va a pasar como en la mitosis, que lo que va a hacer es que los cromosomas se van a alinear en el ecuador celular. Y si se fijan, estos cromosomas están recombinados. Este no es totalmente fucsia, es fucsia con azul, este es azul con fucsia, están recombinados. Porque ya vienen del crossing over. Por aquí me preguntan, si al engendrar un hijo se comparten 23 cromosomas del esperma y 23 del óvulo, porque en algunos casos el hijo se parece más a la madre y en otras ocasiones al padre. Por aquí, no sé si recuerdan en cuarto año que yo les di los tipos de herencia. Eran, si mal no recuerdo, eran Keila, yo te di clase el año pasado. Eran varios tipos de herencia. Había una donde predominaba que se parecían más al papá, otra donde predominaba que tenía al papá o a la mamá, otra que predominaba donde tenía de los dos, otra donde se parecían a otro antepasado, podía ser al abuelo. ¿Sí recuerdan eso? Ajá, por aquí alguien recordó herencia atávica de los abuelos. ¿Ven? ¿Sí se acuerdan entonces? No necesariamente se tienen que parecer al papá o a la mamá, puede tener de los dos, de uno solo, o al abuelo o al tío. Con tal no se parezcan al vecino, no hay problema. Entonces, en la metafase se alinean en el centro. En la anafase 1, los cromosomas recombinados se dirigen a los polos atraídos por las fibras del huso y se inicia la citocinesis, que es la división del citoplasma. Aquí es donde ocurre la reducción. Si se fijan, aquí se están yendo los cromosomas completos. Yo tengo cuatro cromosomas, 12 me van para un lado, 12 me van para el otro. En la mitosis no ocurría esto. En la mitosis se iba si yo tenía 8 cromosomas, esos 8 se dividían a la mitad y se iban 8 partes, 8 mitades para un lado, 8 mitades para el otro. Aquí no. De 4 cromosomas se me están yendo 2 para un lado, 2 para el otro. Aquí es donde ocurre la reducción de la carga. Vamos para que vean aquí en la mitosis. ¿Ven? Aquí se me iba, aquí yo tenía 4 cromosomas. ¿Qué pasó? La mitad de cada uno se fue para un lado. La mitad de cada uno se fue para un lado. En cambio aquí no. Aquí se me redujo la carga a la mitad. Yo tengo 4, 12 me van para un lado, 12 me van para el otro. Inicia la división del citoplasma. Luego viene la telofase 1, donde se reorganiza la carioteca, es decir, vuelve a aparecer la membrana nuclear, comienza a aparecer, se forman los núcleos haploides. ¿Por qué? Porque pasamos de una célula diploide que tenía 23 pares de cromosomas a una haploide que ahora va a tener solo 23 cromosomas, no 23 pares, sino 23 cromosomas. Concluye la citocinesis y la cariocinesis. Se termina de dividir el núcleo y de dividir el citoplasma, y como ven, esos cromosomas están recombinados. Esa es la meiosis 1, reduccional. Se redujo la carga a la mitad. En la meiosis 2, antes de que ocurra la meiosis 2, ocurre una intercinesis. Ya obtuvimos 2 células. Faltan las otras 2. Ocurre la intercinesis. ¿Qué pasa en la intercinesis? Las células hijas aumentan el volumen y duplican los centriolos. No hay replicación de ADN o cromosomas. O sea, solo hay un crecimiento celular para que se preparen para la siguiente división. Y viene la meiosis 2. Esta meiosis 2 es división ecuacional.
A partir de cada célula haploide que se formó durante la meiosis 1, se originan dos células haploides. Digamos que es una mitosis dentro de una meiosis, porque el proceso va a ser igual que en la mitosis, solo que con solo que con cromosomas recombinados. Entonces, en la profase 2 se forma el uso cromático y no hay recombinación genética. Ya les puse aquí la 1 y la 2 para comparar. Entonces, en la profase 2 se forma el uso acromático, están los cromosomas recombinados, va desapareciendo la membrana nuclear y el núcleo. No hay recombinación genética, es decir, no ocurre en las 5 subfases, eso no ocurre ahí, solo ocurre en la 1. En la metafase 2 ocurre el alineamiento ecuatorial de los cromosomas dobles y se forma la placa ecuatorial. Entonces, los cromosomas se van a alinear en el centro. Aquí tenemos las dos células formadas. Está ocurriendo en las dos. Se alinean en el centro los cromosomas, forman la placa ecuatorial. Luego viene la anafase 2, que es la disyunción de las cromátidas hermanas, es decir, la mitad de esos cromosomas se va para un lado, él se divide a la mitad, se va para un lado, se va para el otro. Igual que en la mitosis. Como les dije, es como si estuviese ocurriendo una mitosis dentro de la meiosis, pero con cromosomas recombinados. Y en la telofase 2 se forma la carioteca, es decir, vuelve a aparecer la membrana nuclear, se forman los nucleolos también, por acá tenemos los nucleolos. Los cromosomas se vuelven de nuevo cromatina, es decir, se descondensan, se forman hilos laxos, es decir, se estiran, y se forman 4 células haploides. Aquí tenemos 4 células haploides. Haploides cuando hablamos de que tienen la mitad de la carga genética. Entonces, esto tiene que ocurrir en las células sexuales para poder reducir, en el caso de la meiosis 1, la carga genética, para que el espermatozoide solo tenga 23 cromosomas y el óvulo tenga solo 23, para cuando ocurra el proceso de fecundación se unan y formen un individuo de 46 cromosomas. Se forma esa célula, comienza el proceso de mitosis, divisiones sucesivas, hasta que se forma la mórula, va pasando por todos los procesos del desarrollo embrionario, se van diferenciando los órganos, todo eso ocurre por mitosis sucesivas. Entonces, la mitosis en las células somáticas y la meiosis en las células reproductoras. Las mutaciones, por aquí me preguntan, las mutaciones ocurren, pueden ser por causas ambientales o por ejemplo, alimentación también durante la gestación. Hay muchos tipos de mutación. Principalmente son por agentes ambientales. Bueno, con esto terminamos el tema. No me va a dar chance de mostrarles el video por aquí, pero yo les mando el enlace por el WhatsApp. Yo me aprendí la mitosis con esa canción. Se las voy a mandar por el WhatsApp, por el grupo. La heterocromía sí tiene que ver algo con la genética. Heterocromía. De hecho, tengo un primo con un ojo azul y un ojo marrón. Bueno, les mando el video por el WhatsApp entonces. Me retiro porque ya debe estar por ahí el profesor Huachaca. Hasta luego, feliz fin de semana.